Los criadores hemos ido poco a poco aprendiendo cosas del mundo de la ornitología y una de las cosas que hemos aprendido es a usar adecuadamente la proteína. Es algo muy curioso y os pido que reflexionéis en este vídeo sobre ello. Cada día sabemos más de nutrición aplicada al mundo de la ornitología, sabemos mucho más cosas que hace por ejemplo 30 años y como sabemos alimentar mejor a nuestros pájaros, lo lógico sería pensar que nuestros pájaros cada vez están mejor alimentados, ¿no? Sin embargo, resulta paradójico, pero es que en muchos casos lo que ha ocurrido es totalmente al contrario, es que los problemas han aumentado. ¿Cómo se come esto? Bueno, puede parecer una tontería, pero es que tenemos que pensar siempre que los problemas de nutrición pueden llegar al 70% de los problemas totales en un criadero. Muchas causas de muerte, por ejemplo, de pichones van de la mano de la nutrición. Hace 30 años, el problema que había de la nutrición, el problema más normal en cualquier criadero era la deficiencia de nutrientes. Como sabíamos poco sobre alimentación y no conocíamos bien todos los nutrientes existentes, pues era fácil que alguno se nos escapara, que el pájaro tuviera deficiencia de algún nutriente, eso era lo más normal. Era muy frecuente, por ejemplo, encontrarnos con hipovitaminosis, era muy frecuente encontrarnos con dietas muy grasas que no tenían ningún sentido, era muy habitual encontrarnos con muertes de pichones que morían realmente por no recibir la dosis de proteína que debieran. Era, como digo, el pan nuestro de cada día hace unos cuantos años en muchos criaderos. Pero a día de hoy, ¿qué ocurre? A día de hoy es al contrario. O sea, las opciones de comida para pájaros son súper variadas a día de hoy. Hay miles de productos de todo tipo en el mercado, hay cientos de empresas que se dedican a ello. Es casi imposible encontrarnos con criaderos profesionales pues con deficiencias de proteína, criaderos con deficiencia de vitaminas, criaderos con dietas muy energéticas. Es casi imposible. O sea, a día de hoy la ornitología profesional ha vencido realmente esa batalla. Pero, ¿cuántos de vosotros sabéis, por ejemplo, que el exceso de vitaminas tiene tantos perjuicios y tantos riesgos como el defecto? Porque es la realidad. ¿Y qué ocurre con la proteína? ¿Por qué es lo que trata este vídeo realmente? Pues ahora lo vemos. Bueno, aquí lo que estáis viendo es un cacito con proteína muy habitual en los criaderos, por ejemplo, proteínas que se utilizan en el mundo del culturismo. ¿Pero qué pasa con el tema de la proteína? Bueno, pues que aprendimos que muchos de nuestros pájaros morían, no ya por enfermedades de tipo infeccioso, sino por desnutrición. Entonces, pensemos siempre que, por ejemplo, un pollo de canario tiene unas necesidades de media de un 22% de proteína en su dieta. Un canario, por ejemplo, en reposo adulto tiene unas necesidades de aproximadamente un 14%, es una diferencia brutal, es muy importante. Pero vayamos a un grado más extremo, pensemos, por ejemplo, en pichones de fauna silvestre, como por ejemplo muchos de jilgueros, muchas de otras faunas que son en muchos casos en la vida natural más insectívoros y que las necesidades de proteína, o por ejemplo pájaros de postura pesada, podemos encontrarnos con necesidades que llegan hasta el 25% de la dieta, que es muy alto. Con lo cual, ¿qué se hizo? Pues algo natural, se empezó a introducir la proteína, digamos una proteína extra en la dieta de nuestros pájaros, proteína que se utiliza mucho, por ejemplo, como digo, en el mundo de los culturistas, ¿vale? Ahora hablamos un poco de las diferencias de cada una de ellas, pero antes de nada el caso es que estas proteínas, que se comercializan básicamente en formato polvo, se añaden normalmente a las pastas de cría, y aunque es cierto que ya hay muchas de ellas que están enriquecidas bastante bien y no necesitarían, digamos, un excesivo aporte de proteína, pero bueno, lo que hacen es básicamente ayudan a los pichones a crecer más rápido y a crecer más fuerte. Y de hecho es espectacular, o sea, observar un pichón que recibe este tipo de proteínas, la velocidad con la que crece, lo fuerte con lo que crecen, con lo cual se produjo un boom con este tipo de proteínas. Pero, ¿qué pasaba aquí también? ¿Qué pasa? Pues que hay criadores que entienden que a más proteína más crecen, ¿vale? Una regla lógica que es una auténtica estupidez. Y entonces muchos criaderos se están viendo problemas por exceso de proteína. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues, por ejemplo, que un exceso de proteína puede conllevar que haya muchas patologías después. Y ahora vamos a ver algunas nidadas del criadero para hablar acerca de este tipo de patologías. Aquí estáis viendo un pichón que va a ser anidado hoy mismo, es el único de esta nidada. Y vamos a hablar, viéndolo a él, acerca de cuáles son estos problemas del exceso de proteína que puedan tener en la dieta los pájaros. Tenemos que pensar que un exceso de proteína bruta puede predisponer a muchas patologías, entre ellas, por ejemplo, diarreas tipo colibacilares. Siempre hablamos de que cuando mueren pichones los primeros días con diarrea, siempre pensamos en coli, pero no hablamos muchas veces de que los colis pueden estar relacionados también con excesos en la dieta. O, por ejemplo, daños degenerativos progresivos que se ven en los hígados de muchos de estos pájaros, ¿vale? Daños de tipo hepático. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, primeramente tenemos que pensar que la proteína, entre otras cosas, tiene una capacidad que se llama capacidad tampón. Esto es una serie de procesos químicos, pero ¿qué hace básicamente? Sube el pH del estómago.
Un pH alto ya sabemos que conlleva enfermedades, por eso entre otras cosas se utilizan los acidificantes. Los acidificantes bajan el pH y reducen mucho la posibilidad de que se produzcan muchas enfermedades. Pero es que también hay otra cosa más en cuenta, porque un exceso de proteínas también puede conllevar que haya fermentaciones intestinales que se producen de forma anómala, fermentaciones que no queremos y lo que hagan es proliferar bacterias patógenas y bacterias. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer siempre? Seguir las indicaciones del fabricante, normalmente con unas dosis de proteína rondando el 50 gramos por kilo, es lo más habitual en la pasta, suele ser suficiente. Y luego, respecto a qué proteínas elegir, pues bueno, tenemos por un lado dos opciones, proteína de tipo animal o proteína de origen vegetal. Sin duda la primera opción, ya sabéis que es la mejor, ¿vale? Es más cara, pero tiene más perfil de aminoácidos, tiene más disponibilidad metabólica, con lo cual elegimos proteína animal. Y luego dentro de la proteína animal, las opciones más comunes que nos encontramos son aislados de suero lácteo, que a mí personalmente me gustan mucho más y es lo que yo uso, y caseína, que tiene menos valor biológico, pero tiene otro detalle, que es que se absorbe más lentamente, que también puede ser interesante. Existen luego muchos preparados comerciales que combinan las dos en el mercado, pero lo que quiero con este vídeo realmente es que reflexionéis acerca de que tanto el exceso, que es mucho más habitual en el mundo de la ornitología a día de hoy, como el defecto, pueden ser tan perjudiciales. Y siempre que usemos productos llamados químicos, aunque bueno, todo sería químico realmente, pero siempre que utilicemos productos, tenemos que tener en cuenta que son armas de doble filo y que tenemos que saber de nutrición para utilizar estos productos. Y tenemos que tener siempre en cuenta que a día de hoy el gran problema a nivel de nutrición del mundo de la ornitología no es tanto el defecto, como ocurría hace 30 años, sino el exceso. Eso hay que planteárselo.